¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller. Video de domingo con bajón dominguero en el peor horario. Acá con el amigo Pushin, que no es que estaba acá para hacer facha ni nada, sino que bueno, tuvo un altercado con sus hermanos, llamémosle, dado que aparentemente quieren pisar a la misma gallina y bueno, después le consultaré al amigo Gregorio qué hacer porque tengo 3 gallos y 3 gallinas y aparentemente el número de gallinas es muy poquito por lo que pude averiguar y bueno, nada. Por eso Pushing está acá refugiado en el taller porque incluso si bien le ganó a Piki, después se metió Félix y entre los dos le dieron. Así que bueno, nada. Eh, Ustedes saben que yo tengo una debilidad por las aves, así que lo dejé que se quede en el taller hasta tanto se recupere. Estuve hablando con la señora que me los vendió cuando pichoncitos. Yo los estoy criando desde que eran así, así, como los huevitos de... Bueno, no importa. Así que nada, le pregunté, me dice, no, están creciendo, entonces bueno, están viendo quién va a ser el que manda. Y nada, si se escondió es porque se asustó, pero en un par de días va a volver. En este momento, bueno, está refugiado abajo del banco. Los primeros momentos que lo busqué y no lo encontraba, dado que Pushing es uno, si bien yo los quiero a todos, los pollitos que tengo, o ya gallos y gallinas que tengo, Pushing es uno de los más queridos porque heredó el nombre de un pajarito que yo una vez curé. Estaba herido por un gato de mi sobrino y bueno, nada, yo justo estaba allá y vi que lo trajo a modo ofrenda. Ya el amigo Gregorio ha desarrollado el tema. Y bueno, quedó claro cómo es el tema de la ofrenda. Me da mucha risa porque ellos, digo ellos, la doctora Queen y mi sobrino, son bastante fanáticos de los gatos. Y vuelta a vuelta, cuando la doctora Queen sale de su descanso, algún gato le tira una laucha ahí en los pies como diciendo, toma, mira lo que te traje. Un maestro el gato. Bueno, no importa. La cosa es que el amigo Pushing, yo tengo videos de eso, pero no los voy a subir porque no me agrada ni la pelea de gallos, ni tampoco la corrida de toros y todo eso. Por más que tenga cierto nivel cultural, tradicional y demás, a mí no me va, si bien no soy proteccionista ni nada. O sea, de cuando le tengo que meter una patada a un perro se lo pego. Si me corre con la moto trato de bajar la velocidad y bueno, no vamos a hacer apología de cosas negativas hacia los animales. Pero bueno, nada, las aves conmigo, eh, yo ya he comentado en varias oportunidades, que cuando pibe, cuando ingenuo, cuando no quería ser menos, habíamos salido con un amigo y el padre a cazar, solíamos salir a cazar, pero cazábamos perdices, cuises, alguna vizcacha, y bueno, con el alemán Frix, me acuerdo. El alemán Frix y el padre. Frix, el alemán, se crió con el padre. La madre falleció al poquito tiempo que él nació. Y andábamos en un de Carlos 600, que es como un ratón alemán, pero tiene 2 rueditas y una puertita del lado derecho, digamos. Y bueno, con ese hemos ido hasta Córdoba también con Frix. A Tanti. Ya cuando llegamos a la noche me acosté y sentía el motor en el oído y el calor, bueno, nada. Pero bueno, fuimos a cazar y yo pero sinceramente esto, lo digo, lo juro. Estaba tirando con una carabina 22 y apunté para no pegar a una bandada que pasaba por ahí
y nada, le di en la cabecita a un tero y cayó en picada. Y la verdad que no tenía ni la más mínima intención de pegarle, ni estaba en mí. Simplemente tiré para cumplir con que uno sabe disparar. Y nada, lo maté y fue algo que me marcó y bueno, nada. Desde ahí en adelante, cada ave que yo puedo curar, puedo, eh, no sé, por ejemplo una paloma que aparece con el alita rota, la tengo acá en el taller hasta que después se van. Y son agradecidos, son agradecidos. Una vez a este bichito, ¿qué quieres ir a tomar agua? ¿Sí? Una vez a este bichito se le había enroscado una bolsita de nylon en la patita. Anda, anda a tomar agua. Se le había enroscado una bolsita en la patita y cuando yo llegué al taller lo encontré gritando desesperado y corriendo de un lado hacia el otro del patio del taller. Entonces lo agarro, lo logro agarrar, le desenrosco la bolsita de nylon y tienen que ver lo agradecido que se sintió, que se apoyaba la cabeza contra mí como diciendo gracias, gracias. Suena regil lo que estoy diciendo, pero bueno, fue así ese día. Lo hablé con la señora, porque a esa señora yo le consulto todo sobre, eh, sobre la crianza y qué darle, qué no darle, porque previamente lo hablé con el amigo Gregorio, le dije un par de cosas que me recomendó esta señora y me dijo, esa señora evidentemente sabe, debe tener cerca de 200 gallinas, 200 gallos, pollitos, no sé, ni ella sabe lo que tiene, pero bueno. Así que nada, Pushing está refugiado en el taller, abajo del banco. Él ganó, tengo videos de eso, pero porque me digo, bueno, para mostrar a quien corresponda, para que me asesore, ¿no? Y bueno, nada, se miden pico con pico, se inflan las plumas del cuello y ahí se empiezan a dar y nada. Venía ganando Pushim, lo sacó a Piki, lo sacó, lo llevó corriendo, lo hizo tocar reja, dirían. Iba a decir los amigos tumberos, pero yo no tengo amigos de esos, así que. Lo hizo tocar reja, lo sacó para afuera, pero después se alió Félix y Piki y lo venían volando. Volando. Pueden volar hasta 1 metro de altura, creo. Venían volando los dos atrás, tipo avión de caza. Y bueno, se logró meter en el taller, se fue abajo del banco, se escondió atrás de una caja de tubo de 3/4. Un día les voy a mostrar lo que es abajo del banco. Tengo todas cajas que no, generalmente mucho no utilizo, palanca, barreta. Tuve que sacar todo porque yo pensé que estaba lastimado, herido, qué sé yo. Bueno, nada, lo vi, lo acaricié, vi que respiraba, volví a meterle más o menos las cajas ahí. Me fui a hacer un trabajo y cuando volví, él ya estaba parado arriba del banco. Así que bueno, está refugiado hace 48 horas, con agua, alimento, todo. Pero bueno, les pido disculpas por esta introducción. Lo que pasa es que, nada, ustedes saben que yo les cuento todo. Además, estoy con bajón dominguero, un bajón bastante pronunciado. Voy a ver si puse modo avión porque no quiero. Igual a esta hora no interrumpe nadie. Pero, pero mis hijas a veces me mandan memes, cositas. Bueno, listo, ahí está, ahí puse. No sé si se cortó o no se cortó. Esperemos que no, porque si vamos a desarrollar una charlita. Aprovecho a saludar a todos los amigos, al bueno, querido Roberto, el querido Tito, el querido Eugenio, mi querido amigo Gregorio, Miguel, Lorensis en YouTube, un montón de amigos, todos los amigos Fernando, todos los amigos Pablo, bueno, son muchísimos y muy agradecido por la paciencia, el aguante, el querido amigo Jonathan. Jonathan estaba un poquito tímido estos días y después, por suerte, apareció. Lo mismo que me dio mucha alegría Martín 3D. Vi que está subiendo muy buen contenido. Así que nada.
lo felicito. Me dio alegría también ver que el Criollo Custom, subió un video de un proyecto que está realizando, que es, no lo sé pronunciar muy bien en inglés, pero es lo más parecido a, salvando las distancias, ¿no? Un auto, para mi punto de vista. Quiero que sepan, Cycle Car creo que se llama, que es un proyecto muy lindo, pero es lo más parecido a un auto de Fórmula 1 de la década del 50. Pero bueno, con ruedas de bicicleta. Yo le iba a preguntar al amigo, pero no quería quedar como un gil, quería ver bien el video, porque a veces uno tiene la mala costumbre de comentar durante el video, no ver hasta lo último y después 2 minutos da la explicación que uno puso como un gil. Pero bueno, nada, es un lindo proyecto. Vi que el chasis lo va a hacer en madera, eso la verdad que está bueno. Yo, como la madera a mí mucho no me piache, la verdad, todos lo saben. No soy ni muy buen carpintero ni muy buen chapista, por no decir muy buen, no soy bueno, pero bueno, me defendería en tal caso. Yo lo hubiese hecho en estructural, pero el amigo sabrá por qué decidió hacerlo en madera. Yo calculo por una cuestión de peso. Lo que yo le había dicho, y perdoname amigo que comente tu proyecto, es tu canal y yo me meto, pero si tengo que volcarte todo esto mediante texto, puede que no se entienda y puede que te aburras a la mitad de leerlo y yo me aburra a la mitad de escribirlo. Él lo que propone en su proyecto es hacer que el autito giren las dos ruedas traseras traccionadas por un mismo eje, digamos. Bueno, yo ahí tomaría mis reparos porque, bueno, todos sabemos que cuando un auto está doblando, la rueda que queda del lado de afuera, por ejemplo, si está doblando hacia la izquierda, esta rueda gira menos que esta. Para eso, bueno, existe el diferencial que todos sabemos que absorbe mediante el sistema planetario todas esas revoluciones que pega además una rueda. El amigo comenta que va a tener cierta flexibilidad de eso, dado que va comandado por correas. Yo ahí también disiento un poquito porque estamos especulando con el patinado de la correa entre poleas. Capaz que no está bueno que patine, porque eso después va a traer sus consecuencias como toda correa que patina. ¿Qué haría yo? Yo, si no interpreté mal, el amigo criollo va a agarrar un caño hueco, le va a soldar en cada extremo un bulón un bulón para apretar la rueda. Calculo que le pondrá un autofrenante o tuerca y contratuerca. Yo lo que haría, y esto es a modo personal la aclaración porque me gustó el proyecto. Todos saben que pude a los 14 años tener una Coupé Torino, pero nunca pude tener un karting. Lo que yo haría en ese eje hueco, lo cortaría y le pondría dentro un macizo, o sea, si estamos hablando de un caño hueco, dentro un hierro macizo para que, obviamente, sin soldarlo o soldarlo quizás de un lado, para que no se desplace dicho eje, se le pueden soldar unos topes como para que quede chocando contra las pistas, los rulemanes. Tengo que ver cómo era el proyecto del amigo. Y bueno, quedaría
trabajando como dos semiejes. Cuando una rueda quiere girar más que la otra, lo va a hacer con libertad. Está bien, están los que dicen, si de última vas a estar girando desde un mismo eje con una sola polea, bueno, no hay caja de velocidades, no hay tampoco un diferencial. Pero calculo que sería una linda solución para, bueno, que las dos ruedas no giren al unísono, porque se te va a complicar para doblar, amigo. Yo sé que sabés de lo que hablas, sabés lo que haces, pero bueno, nada, te doy mi punto de vista. Yo cuando hice el Patriota, el autito para mi sobrino, hice simplemente que una sola rueda sea tractora. La otra simplemente acompañaba. Frenaban las dos. Compré, yo le llamaba bancadas. Compré dos bancaditas con el eje que se podía hacer una amoladora de banco, una piedra de banco. Ya está push. Bueno, y ahí monté, en ese eje, monté el disco de freno. De más está decir que todo eso era la mecánica de una moto 110, 125. Era una zanela sexy que un pibe del barrio se pegó un palo bárbaro. Bueno, nada, carecía de alguna documentación, no pudo hacer nada. Me la vendió a mí como chatarra y con esa base comencé a hacer, bueno, lo que fue el Patriota. En dicho eje yo había montado la corona, que trabajaba con la cadena, y había montado el disco de freno y le había puesto marcha atrás, pero eléctrica, con un burro de arranque de Fiat 600 y un volante de Fiat 600, hacía que cuando el autito estaba en punto muerto, habilitaba eléctricamente un botón y uno apretaba y el auto se iba para atrás. Pero la otra rueda simplemente la dejé girando loca, o sea, traccionaba con una, frenaba con las dos. ¿Por qué? Porque una frenaba desde el eje y la otra frenaba desde lo que vendría a ser la campana. O sea, una era freno con cinta, la otra freno con pastilla. Hice las mangueras hidráulicas y todo con las longitudes correspondientes. Utilicé una bombita de freno de Fiat 600. Fui adaptando todo más o menos lo que tenía en el taller. Bueno, el motorcito que utilicé, obviamente antes de subirlo lo hice completo. Andaba todo, todas las luces, las bocinas, que esto, que lo otro. Y yo trataba de ir llevando la cuenta de los kilos que le iba a hacer cargar al autito para no alejarme mucho de lo que era el peso de la moto. Porque si no ya me iba a ver en la obligación de meterle un 150. Yo tenía un 110 o un 125. Era el 110 con un poco más de carrera que le llaman 125. Si uno hace los cálculos da 125. Después, bueno, otra idea que yo tenía que me seducía mucho era agarrar un motor 150 centímetros cúbicos y montarlo en un auto. No sé, un auto liviano. No voy a decir un Fiat 600 porque con mi contextura física es incómodo. Yo tengo un Fiat 600 de hecho y me es incómodo. Ando todo, entro, o sea, no es que soy... Pero con 95 kilos, 1,76 m, no es que sea gigante, pero el fitito me queda un poco chico, me queda un número chico. Quería ver eso, algún auto que esté con motor mecánica destruida, que no se pueda utilizar, y bueno, hacer el armado de... Está loco este. El armado de
la caja, o sea, la caja del auto, conservarla y montarle en la directa el motor 150 centímetros cúbicos. Dejar el cambio que más convenga trabajando en la caja de del motor de moto y desde la caja del auto hacer los cambios. Me seducía mucho la idea. ¿Qué pasa, Pu? Va. Dale, Pushín. Vení. Es mimoso. Les comento que compré un alicate Jadever, dado que hacía tiempo que no veía, ya vengo juntando, cuando logre comprar, logre conseguir, porque comprar verdaderamente no es significativo, cuando logre conseguir la pinza universal, ya tiro el elenco a la cancha nuevamente, vamos a ver cómo se comporta. Por lo pronto les comento que el alicate aislado viene trabajando a la perfección. Vieron que estuvo saliendo trabajo de electricidad y se ha trabajado y ha cortado y ha pelado bastantes cables. Ha trabajado mucho y bueno, todavía el filo está perfecto. De hecho, lo único que se gastó es la magnetita, como bien dice el querido criollo, pero se asentaron los filos y corta perfecto. Bueno, a veces se habla mucho de un trabajo que yo hice una vez en una farmacia, que se cortó el neutro y quedó toda la instalación eléctrica con un poco más de 300 volts. Es medio difícil de calcular. Bueno, es fácil con un tester. Cosa que yo no llevé, fui a reparar ya sabiendo e imaginándome lo que había pasado. Ahí lo que pasó fue, y esto es importante, son detalles chiquitos que todos lo saben, pero a veces alguno lo sorprende la curiosidad. Se dio el factor que prendieron los motores de las cortinas de enrollar. Al mismo tiempo prendieron los aires acondicionados. Claro, al haber un pico de consumo grande y tener una curva de disparo inferior, la termomagnética tetrapolar confundió dicha situación con un cortocircuito. Saltó. Cuando saltó, levantaron, el neutro no levantó, y bueno, nada, se puso todo en 350 volts, se quemó. Ese tablero lo voy a desarrollar completo también. Yo generalmente no utilizo tetrapolar, salvo que bueno, por alguna cuestión reglamentaria se exija, pero a mí me gusta que el neutro siempre esté conectado. Yo trato de no interrumpir, al menos que se trate de alguna llave especial o de buena calidad, yo trato de no interrumpir el neutro. Porque pueden pasar estas cosas. A veces, ante un corto, levanta una fase, levantan dos con el neutro y está todo perfecto, solo no anda una fase. En este caso, bueno, al levantar, conectó las tres fases, pero no el neutro. Y bueno, voló. Me preguntarán qué hago cuando me llaman por un cortocircuito y hay una tetrapolar. Yo lo que hago previamente a conectar o rehabilitar el servicio es puentear el neutro. O sea, en la térmica tetrapolar lo puenteo y levanto. Y después les sugiero el cambio. No les digo que cada corte o cada reparación que hagan se tengan que ver en la obligación de cambiar las llaves termomagnéticas. Pero bueno, las cosas pasan. No les sugeriría eso si el neutro fuese directo. A mí es una costumbre de antigua escuela
el neutro directo. Yo sé que ahora hay un montón de cosas que hacen que esto sea obsoleto. Están los interruptores a cuchilla. Bueno. Pero bueno, nada, se dio que todo arrancó al mismo tiempo. La curva de disparo de la térmica estaba, no sé si mal calculada, porque capaz que el que la calculó, al momento de calcularla, no tenía determinados motores instalados. La cosa es que hizo el pico de consumo y, bueno, saltó, lo interpretó como cortocircuito, saltó y nada. Cuando levantaron, el neutro no volvió. Ahí, plum. Cambié hasta las tiras LED en esa farmacia. Eso era para aclararle un poco lo que pasó al amigo Miguel, que bueno, entendió el problema, pero no sabía cómo venía la mano. Y nada, quería aclarar ese punto. Después, bueno, el otro tablero que hice en un local simplemente fue acondicionar todos los circuitos. El tablero quedó por fuera, por sobre la pared, con la cantidad de circuitos necesarios y también la capacidad de cada una de las térmicas como corresponde, o sea, calculadas en base a qué alimenta ese circuito, qué diámetro de cable hay y bueno, sacar un promedio entre las dos cosas, ¿no? Porque es todo muy sencillo, todos piensan, sí, le mandamos de 20, le mandamos de 16, le mandamos de 10. No es tan sencillo. Todo tiene un cálculo. Pero bueno, es así. Anoche jugó Argentina. Me vi muy tentado a hacer un video, dado que yo no miro, ya todos saben, no miro los partidos. No miré un solo partido este mundial. El anterior tampoco. Ya eso lo comenté. Pero bueno, se sigue dando el factor. Estaban mis hijas. A mis hijas le dije, si quieren ver el partido no hay ningún problema. No, yo quiero que me sorprendan los vecinos. Claro, querían escuchar los gritos. La madre de ellas sí lo vive con un poco más de emoción. Y a mis hijas, la verdad, no les gusta el griterío, no le quieren estar tranquilas. Así que la pasaron bien y bueno, nos enteramos que ganó Argentina, cosa que felicito a los fanáticos, seguidores, por el triunfo. Va a venir un partido medio reñido, dado que, bueno, por lo que escuché va contra Inglaterra. Ahí hay un temita. Pero bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? ¿Qué pasa, loco? Pushing. 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 Bueno, no va a dar declaraciones aparentemente. Vi que el amigo Gregorio consiguió una francesa, una pulsiana, una prusiana de 8 pulgadas, apertura extra, de la marca Entop, o con la marca Entop. En esta sí me va a ser un poco más difícil demostrar que todas las marcas tienen un poquito más de calidad en algunas unidades, dado que lo que es francesas comunes, bueno, ya viene el nombre incorporado en la unidad, o sea, es total, está total, taja de ver, todo incorporado en lo que vendría a ser el forjado, la fundición, el sistema que se utilice para lograr la herramienta. Ya forma parte de su relieve. O sea que se podría intuir que sí hay por ahí alguna calidad, alguna marca que cuida un poquito más detalles de calidad. Por ejemplo, tengo francesas total, como ya las he mostrado
en alguna oportunidad, espectaculares, sin juego. Tengo la línea Diju, que son, la verdad, las mías han venido espectaculares. Hadever, yo verdaderamente soy un enamorado de las cortas con gran apertura. Si bien la línea estándar va perfecto, he tenido suerte o capaz que mantienen el estándar de calidad. Por eso siempre trato de hacer, dentro de la medida de lo posible, más de una toma de contacto de la misma unidad, de la misma marca obviamente, tratando de que circulen un poco los lotes para ver si mantienen un estándar. El estándar de las francesas, el estándar de calidad de las francesas estándar, como las conocemos, la de 10 pulgadas que abre 30, la de 8 pulgadas que abre 25, la de 6 pulgadas que abre 19, bueno, la de 12 que abre 34. Bueno, el estándar, ¿cómo lo conocemos? La verdad, mis unidades al menos no tienen juego. Las de apertura extra, longitud escueta, sí me han venido con juego, bastante menos que el que tiene la del amigo Gregorio, pero noté que la de Entop, la que compró ahora, la de Entop, tiene el juego que tendría la mía Hadever. O sea que sí, se podría decir que agarraron la mejor cita para estamparla, sellarla, imprimirle en láser la marca Entop. Esa hubiese sido una linda herramienta, es una linda herramienta obviamente, pero hubiese estado bueno que Entop le ponga el grip, dado que, bueno, como creo que comentó Lorenzis, yo tengo un modelo de alicate que viene con los 3 colores, azul, blanco y rojo, un grip, quedaría estéticamente muy linda. De hecho, para mí esas ventilaciones, esos orificios que tiene, son para ensamblar, bueno, para incorporarlas a lo que es el grip. Pero bueno, lo más parecido que tengo a esas, que se podría tomar como referencia y no a la vez, es la de Inco. La de Inco de 10 pulgadas que abre como 50 y pico. Y bueno, es reversible. Yo la he utilizado en caños, la francesa, ¿sí? La francesa Inco 2 en 1, la he usado en caños, he apretado hasta que zafe la francesa y después con una llave de caños me he tratado de fijar a ver cuánto le faltaba para verdaderamente estar ajustado. Para mi sorpresa, lo único que le faltaba era un cuartito de vuelta. Y si llega, si llega. También puede ser por una cuestión lógica. El largo de la llave de 1 pulgada es bastante superior al de la francesa de 10 apertura extra. Pero yo no me imaginé que iba a trabajar tan bien. La verdad, digo, una cara lisa con una cara dentada no va a tener muy buena mordida, quizás para salir de un caso de apuro. La verdad que la herramienta es el día de hoy, que en donde se presta la oportunidad, la castigo y va verdaderamente bien. ¿No querés ir allá a comer algo mientras yo charlo con los amigos? No, él es así. ¿Qué otro tema tenemos dando vuelta? Tengo todos los materiales. Tengo todos los materiales para el armado. Que ese capaz que sí lo haga con ustedes, filmando el desarrollo del tablero que tengo que armar. Ese trabajo yo lo coticé en dos pagos, 50% al inicio, 50% a cuando esté instalado. O sea, termino el trabajo, me llevo el otro 50%. Por
no sé, no digo cuestiones de confianza, porque la confianza está al menos con uno de los socios. El otro capaz que le dijo, no, fíjate, bueno, se hizo en tercios, 3 tercios. Uno al aceptar el presupuesto, el segundo al terminar el tablero y el tercero una vez que esté instalado. Bueno, cuestión que mandaron todos los materiales menos el gabinete destinado a tal fin. O sea que pasó lo que yo les dije. Si ustedes me dan el 50% adelantado y el 50% al final, van a tener prioridad ante cualquier trabajo porque me quedo en el taller realizando el tablero para venir e instalarlo. Si corresponde en la noche, porque es un local con mucho movimiento, mucha ida y vuelta y tienen que estar las computadoras ATR, no se puede cortar la luz. Yo no tengo problema en trabajar bajo tensión, pero en algún momento se van a quedar cuando uno tiene que hacer el montaje de determinadas líneas, salvo que uno se ponga a ir cambiando de tomas o de circuitos las unidades que no se pueden o que no se deberían apagar nunca, pero para hacer esa maniobra se van a apagar. O sea que ese trabajo hay que hacerlo en la noche. Va a estar interesante. Yo lo comenté en otro video, me parece. Es la primera vez que veo un sótano de esas dimensiones. Tiene un sótano desde donde de este tablero que estamos hablando va a salir una línea que va a ir engrampada y en forma exterior a llevar corriente al sótano. Yo pedí cable Sintenat, me preguntaron qué opción más económica hay. Cable tipo taller, 2x2,5, 2x4. Total, hay 4 lamparitas y se acabó en el sótano. Pero es la primera vez que veo un sótano que tiene las mismas dimensiones que, digamos, la construcción de planta baja. Cuando vaya a hacer ese trabajo, les prometo que voy a hacer un video mostrándoles cuasi tenebroso, pero es llamativo la cantidad de metros cuadrados que tiene eso, la verdad. Incluso hay un medidor que compraron los clientes en algún momento porque abajo lo tenían alquilado y sacaban la diferencia de kilowatt para cobrarle el porcentaje que correspondería a los kilowatts consumidos por la gente de abajo. Así que bueno, todo eso en algún momento anduvo, pero vieron cómo es. Van suprimiendo circuitos y nada. Quedaron hasta incluso con la luz de la marquesina con un cable y lo enchufan cuando se hace de noche o oscurece y lo desenchufan cuando se van. Es así. Pero bueno, estuve cambiando un termotanque, lo grabé en tiempo real. Quizás no quedó prolijo porque posicionar el celular costó bastante. 52 minutos, 54 minutos. Lo corté porque sonó, si se fijan en el video, sonó que me estaba quedando sin batería. Bueno, y para recibir el pago, obviamente me iban a transferir y necesitaba tener ese 20%. Obviamente son gente de mucha confianza, pero se quieren quedar tranquilos de que llegó y bueno, tenía que tener un poquito de batería, pero créanme que lo único que faltaba era subir, apoyar el tiraje sobre la salida de gases y ya está, se hizo en 52 minutos. Pónganle, si quieren, 1 hora de trabajo, se cambia un termotanque.
Si Pushing se baja, vamos a ver qué herramientas utilizamos. De paso voy a ver si hay alguna que esté mojada. ¿Qué opinás? ¿Te bajás, loco? Espera que agarro los bolsos, loco. No, vení, porque te vas a desgraciar. No importa. Él está ahí. Date vuelta. Pushing. Después dicen que uno está loco. Y bueno, ¿qué va a hacer? Esto es así. Para los que dicen, seguro te desarmaste todo el quemador, seguro te desarmaste todo el automático, vos te aprovechás, seguro le sacaste todas las piezas. Bueno, quiero que sepan que sí. Traje otro termostato que, como pueden ver, está prácticamente nuevo. Esto que por ahí lo ven de colorado es simplemente porque estaba al sol. Ustedes vieron que es un termo que está a la intemperie. Este es el famoso sensor que va conectado acá entre la termocupla y la unidad magnética. Que bueno, generalmente uno por ahí se ve en la obligación de desconectarlo. Desconectarlo porque hace que el termo falle. A veces es culpa del sensor, otras veces verdaderamente el sensor está cumpliendo con su función. Pero bueno, tenemos otro termostato para el querido amigo Roberto. Estoy preparando un video sobre este tema debido a la cantidad de modelos que hay. Que no son muchos, pero hay diferencias entre, por ejemplo, Ecotermo, RIN, Señorial, Lombi. Bueno, hay algunas mínimas diferencias, pero hay que conocerlas para entender el funcionamiento del sistema. Traje el quemador. Como dije, estoy preparando un video y muchos dirán, ¿qué es preparar un video si es agarrar? No, estoy juntando, guardando, sacando donde aparece que muevo algo y aparece un termostato, por ejemplo, de Señorial Zafiro, lo voy poniendo para tener uno de cada modelo y hacerle las explicaciones correspondientes. Esto, bueno, verán que es de una chapita, no llega. Algunas partes son de aluminio, otras de chapa, pero bueno, nada. ¿Se acuerdan los antiguos quemadores de fundición? Bueno. Acá tenemos el piloto con la termocupla. En algún momento fue cambiada y le han puesto una un poquito más larga. Este piloto incluso es el que se usa. A ver, vení papito. Anda para allá. Dale, anda a la mesa. Anda al banco. Qué difícil me hace. Dale que Larry Gato va a decir que estamos locos. Bueno. Este pico de piloto, así como lo ven, viene en este tipo de termotanques, sin encendido electrónico, sin nada, pero viene con el orificio porque podría ser instalado en quizás un termotanque de otra gama, una gama superior, que venga con encendido piezoeléctrico o electrónico. Acá va la bujía. En este cuadradito va la bujía. En este caso no la tenemos porque dicha unidad que he reemplazado no traía encendido. Pero verdaderamente es uno de los termos más cómodos para encender con un encendedor, con cualquier cosa.
incluso los que tenemos manos grandes, que siempre me ha pasado en en la gran mayoría de termos, que tengo que prender un fósforo y con la pinza de punta dirigirlo hacia dicho pico, dicho piloto, para que prenda, ¿no? Pero bueno, son detalles. Después, bueno, tenemos la Pico del Oro 12 pulgadas Watfow. Nada, ya superó su toma de contacto, funciona perfecto, afloja, aprieta. De hecho, el termostato lo aflojé con esta. La verdad, una herramienta que si se pudiese conseguir nuevamente y mantendrían ese estándar de calidad, yo compro una. Bueno, llave para caño de 1 pulgada de la Watfow, que poco tiene que ver con la Total o la Inco. Después, cuando traiga el pack-out de pobres de un trabajo que estuve realizando, pero no fui a buscar las herramientas, porque el 90% son placebo. Y bueno, está la llave de caños Total. De hecho, hay un par de videos donde se ve el uso, pero quiero que sepan, y ya lo dije, pero ahora con la llave en la mano podemos ser más gráficos. Nada tiene que ver con esto. Tienen una anatomía en la cabeza un poco más escueta, que la hace mucho más cómoda para trabajar dentro de canaletas. Pero ¿qué pasa? Trabaja muy abierta. Por más grande que uno tenga la mano, hay que hacer demasiada fuerza para trasladarla a la mordida. Esta es lo más parecido a lo que pueden ver como Robust, como Bullet, como Crossman o Crossmaster. Lo que tiene que cada una viene con su nombre o el nombre de la marca que la comercializa en la mordaza móvil de la herramienta. Bueno, tenía esta llave de vaso, que alguno dijo, ¿por qué no la abriste desde la llave? Bueno, abriste desde la llave que te saltó un chorro de agua. No abre, muchachos. Me hubiese encantado, pero no abre. Giré desde el tapón, se aflojó y saqué el agua por ahí. De hecho, solo le quedaba un balde y medio. Generalmente lo saco no por una cuestión de peso, sino que lo saco para que cuando la patrona, la señora, la querida ama de casa nos diga, por favor, ¿lo podés sacar afuera al cacharro ese? No se le manche el piso, dado que en muchos casos está lleno de óxido, está lleno de tierra, está lleno de sarro. Este no es el caso porque es una zona de agua blanda, pero créanme que he desarmado termotanques que parecía que tenía leche adentro. Anda para allá. Vení. Vení, pu. Ahí va. Qué personaje. Bueno. Vení. Después Larry Gato dice que estamos locos en este canal. Anda. Vení. Ahí. Bueno. Está bien. Bueno, después tenemos una de las clásicas. Nada. Esta había quedado mojada. No se oxidó en absoluto. Total. Ya vamos a empezar a armar un elenco definitivo de algunas herramientas que obviamente vamos a conservar la caja inmaculada de herramientas con las que nos van a enterrar, como llama el amigo Miguel, pero vamos a armar otra caja con un elenco casi tan fiel como el que correspondería
al de aquella caja. Bueno, acá tenemos la francesa justamente que estábamos hablando. Ya me había olvidado, pero tengo una en cada bolso porque verdaderamente les tengo mucho cariño a estas. Le tengo mucho cariño a estas herramientas porque lo que he renegado cuando por alguna razón la herramienta no entraba, y ahí abro un paréntesis, espero no irme por las ramas, digo que tengo los videos que lo demuestran porque es una manera de demostrar que verdaderamente la experiencia estuvo y se agradece esto. Más allá de que, bueno, esta por ejemplo, el juego que tiene es muy poquito, muy poquito. Tranquilamente con este juego, tengo otras que tienen un poco más, podría llamarse en top. Pero bueno, es Hadever. La verdad, muy contento y muy agradecido. Yo las conocí a través del canal del amigo Gregorio, ya todos lo saben, pero me gusta citarlo como corresponde cada vez que uno bueno, saca determinados temas. Llave de dos bocas, lo están viendo, calidad genérica, muchos años trabajando conmigo. Esta es la de 18-19. En otro juego tengo la de 19-17. El amigo Miguel notaba que zafaba mucho en la tuerca. La tuerca da la sensación que el que instaló ese termo lo instaló con una llave más grande que la que corresponde, o lo hizo con algo, con una herramienta de presión, o sea, una pico del oro, una pinza, no sé, la dejó redondita. La dejó redondita. Así que bueno, la llave en la tuerca que andaba bien, andaba perfecta. En la que estaba medio redondita, trabajó, pero el torque definitivo se lo di con esta. Tenemos la querida linterna. Siempre la pongo a cargar. La verdad que no le tenía fe y me ha dado muy buen resultado. Una de las Pico del Oro, la de la marca Kitana. Creo que el amigo Jonathan había preguntado qué opinaba. Bueno, ya todos saben que yo tenía una en uso. Tuve la posibilidad de tirar a la cancha una desde cero para mostrarle. Así que la herramienta va más que bien. No sé si la vas a volver a conseguir. Capaz que ya la información obviamente quedó completamente obsoleta. Porque ya pasó un tiempo, ¿no? Voy a agarrar un trapito para limpiarlas. Porque si bien no quedaron... ¿Qué pasa? Vení. No, no toma el agua. No, todavía no estás para salir, loco. Todavía te conviene quedarte un poquito en reposo porque le dieron. Esta es de la marca Drevo. Yo de Drevo tengo un juego de tubos. Los amigos de muchos años, algunos años atrás, algunas temporadas atrás, recordarán la caja Drevo de tubos, que viene vienen los tubos Drevo y las manijas y la cricket, todo de la marca Gedore. Los alargues Gedore, todo Gedore menos los tubos. Es una curiosidad, no es una de las cajas a las que más afecto les tengo, dado que son tubos estriados, no tengo nada en contra de ellos. De hecho, en bulones cabezas estriadas no va otra cosa que no sea eso. Pero como en su mayoría uno trabaja con cabezas hexagonales o tuercas hexagonales, no son de zafar los tubos. Las tuercas generalmente no al momento de torquear, porque uno torquea con lo que corresponde.
al momento de aflojar tiende a redondear el tubo estriado. Entonces, para mí lo mejor, lo ideal es tubo hexagonal. Preguntaba un amigo, lo leí por arriba, no le comenté, no le respondí, porque bueno, en alguna charlita le digo, ¿qué tubos en pulgadas se necesitaría en castre medio? Esto es un cable que está recocinado. Para el video vidente de Gregorio que se quejaba de que cortaba cable nuevo, bueno, yo corto cable nuevo, el amigo no, mirá. Ah, y tengo una amarilla también, a ver. Sí. Bueno, esta ya está un poquito más castigada. Se ve que es un escaloncito inmediatamente inferior. Pero bueno. Se percibe a lo lejos la calidad entre uno y otro. Genérica, comprada en Macro, año 2005, 5 pesos con 50. Comprada en Easy, bajo la marca Petrus, venía con unos destornilladores y demás, así que el precio de la pinza propiamente dicha no se lo sé decir, pero hay una diferencia importante en cuanto a algunas cuestiones que tienen que ver con los grip y los espesores de la cabeza, la garganta de expulsión de corte. Observen en la de Macro lo bien definida que está. En esta está un poquito más o menos, pero han sido todas herramientitas que han cumplido, ¿eh? Esto de que está el mango despegado o el grip despegado me sorprende, porque verdaderamente si está sobre el banco es porque la estoy usando y no acusaba dicho problema, ¿no? Bueno, otra para el stock, otra válvula de alivio para el cajón de válvulas de alivio, que nunca suelo reutilizarlas para nada. Ustedes saben que hay cosas que no se pueden reutilizar, pero ante la falta de una de ellas, alguno puede salvar. Lo mismo que el termostato. Yo el termostato no lo comercializo, no lo vendo. Esto yo sé que anda perfecto, pero podría fallar y no quiero ser responsable de algo. Entonces yo te lo regalo, pero te cobro la mano de obra por mi trabajo. Bueno, estás haciendo lío ya. Estás haciendo lío. Ya me mezclaste todas las válvulas que tengo. Esta cajita la hice cuando tenía 13 años. La tengo que lavar un poquito, pero cuando tenía 13 años, muchos dirán, es parecida a la caja de herramientas que se hacía en el industrial, que tenía una asa que uno abría y cerraba, que en hojalatería, que verdaderamente no entraba en nada. Pero bueno, con los retazos que me sobró de aquella lámina, hice esta a mi gusto. Tenía de lindo eso la escuela técnica, que a uno le metían el bichito de hacer y después de rehacer a gusto y piacere. Por eso me da alegría que el amigo criollo esté fabricando el autito ese. Ya me fui del tema porque ya me voy a ir nuevamente del tema, porque vi que va a usar hojas de elástico. Tratá de que sean lo más blanditas posible. Estuviste muy bien en ponerle suspensión. Yo cuando hice el proyecto X, que después el querido Miguel llamó el Patriota,
yo cometí 2 errores, ya por falta de ganas. Le tendría que haber puesto una cajita de dirección para que gire como un auto. Y le tendría que haber puesto, aunque sea atrás, un elastiquito para que amortigüe. Porque cuando vos venís andando y doblás, primero que dobla como un karting, un cuarto de vuelta para cada lado. Y segundo que se inclina. Es tan rígido que se inclina. Pero bueno, nada. Algunos preguntaron qué fue de la vida de esos. Hace aproximadamente Hace aproximadamente 2 años se lo vendí a un chico, se lo vendí al padre, el chico vino con el padre, dado que estaba juntando una platita y quería comprarse una moto. Y el padre no quería que el pibe ande en moto. Justo vio la publicación, esa publicación, Marketplace. No sé, la cantidad de gente que me mandó mensaje. Tendría que hacer las capturas y mostrar, pero arriba de las 200, las 200 preguntas, pero no, sigue disponible y nunca más. Preguntando todo. De hecho ya había hecho un video y se los reenvié a todos y listo, miren de ahí. Total, todos preguntaban lo mismo. ¿Qué motor va? ¿El motor viene? ¿No viene? No, el motor no va. El motor no va porque, como les dije, correspondía a una moto que había tenido un siniestro. O sea, no tenía ningún tipo de problema. De hecho, se la había entregado la comisaría al muchacho, dado que era titular, todo. Lo único que no tenía un seguro que le cubra. Y bueno, la vendió, entonces el motor me lo quedé yo. Después vino un muchacho, de los que a veces vienen al taller, que reparten y trabajan, y me lo compró con la cédula, me lo compró como para tener de backup. Él me dijo, yo lo quiero de backup. Calculo que es para tener por si se rompe el que tiene, le mete el otro, bueno, después te arreglarás si te para la gorra. Está mal. Pero bueno. Esta Stilson, con esta curiosa anatomía, es de la marca Entop. Acá lo pueden ver. Yo tengo de antigua escuela, ahí, de la línea Super Ego y... la tengo, la puedo mostrar. Se nota que no sale mucho más. Bueno, quedó en el clavo. Se ve que la... Ah, ahí está. Esta hace ya un tiempo que no trabaja, entonces bueno, quedó. Hermosa, hermosa herramienta. Y tengo la línea de estas que conseguí de la mano del querido amigo Miguel. Me mandó un link, hablé con los vendedores, bueno, nada, compré estas llaves. Ya las he mostrado todo. Cuesta un poco acostumbrarse al principio. Yo ya venía con la experiencia de aquellas. Pero en los lugares donde no hay otra opción, quédense tranquilos que las aprenden a usar en 2 segundos. Pinceleta para, bueno, determinadas circunstancias que a veces hay que cepillar. Va un pincel más finito, obviamente, un pincel de 15 o el número 10. Es lo ideal para las cajas y todo eso. Pero a veces más grande. Bueno, acá como digo siempre tenemos la intercepción entre que Celestal dejó de ser lo que fue y la porquería que terminó siendo. La varilla es de antaño. El mango ya corresponde a lo que empezó a venir
del 2006 para adelante, que verdaderamente no es para nada bueno. Y tengo unidades horribles de Celestal. Bueno, después tenemos un par de teflones. El amigo Miguel me preguntaba si este megaflón era de alta densidad. No, el megaflón de alta densidad viene en verde, pero di con una ferretería de barrio que se ve que los tiene de cuando megaflón, el estándar, tenía cierta densidad. Tenía una densidad interesante sin llegar a ser el de alta densidad. El de alta densidad de aquella época parecía como enroscar una tira de papel, o era muy, muy denso. Pero bueno, después tenemos Latin Plast, que si nos ponemos, bueno, ya de movida se creo que se puede ver del otro lado tranquilamente. Hay que darle 200 vueltas para que selle bien esto. Hay que darle... Pero bueno. Acá tenemos otro, que este es medio impresentable. Es verde, pero no es el megaflón ni nada. Es una densidad muy bajita. Pero tiene la particularidad que es de media. Es de media. El ancho es media. Cortafierrito. Y después quedaron un par de tornillos, un par de... tapita, tapón. Comportate, Pushín. Bueno, el bolso lo tengo que sacudir en la calle después, porque tiene polvo de construcción, cuplas, bueno, un par de pedazos de cable. La cartuchera, la que más o menos viene zafando, pese a que se salen los destornilladores. Bueno, ya conocemos. Aprovecho y le mando un saludo al amigo Don Vito de Pompeya, al querido Almafuerte, al querido Fabio de Villa Luzuriaga, al querido amigo Ricardo Abelluto, al querido amigo Gustavo Pasaro, a Facundo Faraone, Fernando Azame, quizás producto de estar con el loco Pushing, se fue a dormir. Quizás producto de estar con el loco Pushing, bueno, la charlita arrancó distinta. ¿Qué pueden esperar de un loco? Nada, locura. Steel Seaton, que me ha sacado de muchos apuros, producto de su longitud y su apertura. Si bien es lo estándar para una de 8, pero no se conseguían mucho de 8. Había de 10 para arriba, que ya la de 10 me había dejado bastante satisfecho. Bueno, la de 8 la sacó del estadio, de la marca en top. En algún momento lo debo haber dicho, pero no me cuesta nada repetirlo. La llave que mostró el amigo Gregorio, automática, de posicionamiento automático, sé que al amigo mucho no le piace, pero por lo que se puede ver a través de la pantalla, tienen la calidad de esta llave. Tiene la calidad de estas llaves con el sistema que corresponda. Yo, arriba de la de 18 pulgadas en top, me paré, salté y aflojé lo que correspondía. Tengo 95 kilos en este momento, vestido. No me voy a desnudar en la farmacia para pesarme. Pero bueno, cada pullover que yo uso, pónganle que pese, no sé, 1 kilo. Pónganle que redondeando esté en 90, bueno, aguanta un par de 90 kilos. La calidad, excelente. Así que felicito al amigo. En algún momento
la compraré. Vamos a esperar su devolución, porque yo valoro mucho las devoluciones del amigo. Así que nada. Esta pinza de 2 posiciones Trooper, ya conocida y últimamente estoy hablando bastante, dado que bueno, estaba finalizando su toma de contacto, le tocó un haciendo fuerza en la vida real, dado que era lo que tenía a mano para determinada tarea, que era sostener una grifería para nada floja, y aflojar un vástago, o sea, que se haga solidaria al momento de imprimir torque para aflojar el vástago y sostener la grifería. Dado que la tuerca de sujeción era de plástico y estaba rota, esa grifería, según declara el dueño, estaba montada ahí desde el año 2000. No se tocó nunca, imagínense que estaba repegada, recontrapegada, bueno. Lo único que me entraba era esta, por la posición, quedó presionando contra lo que sería la pared. Y nada, ahí le di y logré, pero no, o sea, haciendo fuerza en la vida real, de esto dependía que no se gire y se barra la rosca donde va ajustada la campana, y que obviamente no se corte la soldadura de la transferencia al pico. No sé si me explico. Ha cumplido. Le vamos a dar de vuelta fuerza en otro lado, pero yo ya estoy convencido de que esta herramienta se puede sugerir, si se quiere. Bueno, después tenemos los destornilladorcitos 5. Este estilo no falla. Es más de lo conocido. El alicate Inco de 6, que estaba acordando un cable hace un rato. Le pegamos un par de cortes a cualquier cable que ande dando vuelta. Simplemente para que vean. Muy buen corte, ¿eh? Muy buen corte. Pinza de punta de 8, media caña recta, Inco. Es una guillotina, ¿no? Para mí es demasiado filo para una pinza de punta, pero se agradece. Pinza de punta curva, 8 pulgadas Dishu. Corta aceptablemente muy bien para lo que es una pinza de punta. La verdad que estoy contento. Y después, bueno, tenemos unidades que ya hemos descrito en otras circunstancias. Buscapolo. Siempre lo controlo que funcione, porque no me gusta que haya sorpresas. Si funciona, a ver si con un cablecito se los puedo mostrar. Bueno, justo agarré el azul, perdonen. Sé que acá debería ir línea, pero bueno. Perdón, fase quise decir. Esperen que no entró. Le faltó saliva. Le faltó saliva. Vaselina en la punta, como decía Gardel. Vaselina en la punta. Celina era un caballo, una yegua. Y decía vaselina en la punta. No sé si se ve ahí. Bueno, funciona. Ahí. Listo, ya está, ya se vio. Con esta pinza me he llegado a encariñar bastante. Lejos está de ser una unidad de las que uno puede no prescindir. O sea, uno
podría dejarla en el taller y no llevarla. Pero créanme que como pinza, por su geometría y su anatomía, ergonomía y demás, es una opción distinta a una pinza de 8 pulgadas que por ahí necesitamos longitud y una pinza de puntas no nos cumple porque no tiene el cuerpo necesario para apretar. Esta va hermoso. Yo verdaderamente el segmento pelacable lo he utilizado para hacer la toma de contacto y nada más. Pero bueno, nada, cumple. Para lo que a mí me interesa de la pinza, cumple y cumple muy bien. Por ahí el corte no es la guillotina que están acostumbrados a ver en otro canal, pero anda y anda lindo. Bueno, después tenemos un pequeño elenquito de llaves. Estas deben haber quedado. Francesita en top, apertura extra, 6 pulgadas con grip. El grip, la verdad, no me hace demasiado feliz, pero me acostumbré, no quiere decir que esté cómodo, me acomodé a utilizarla. Abre 24 milímetros en 6 pulgadas, está mucho más que bien. Bueno, después un pequeño elenco de llaves. Algún día tengo que hacer la cronología de Reign. Reign, salvando las distancias, era lo más parecido a la Craftsman, salvando las distancias. Si yo les muestro en qué terminó, no, la verdad no lo podrían creer. Así que bueno, gente. Hemos charlado un ratito de todo un poco. Espero que se entretengan. Le mando un saludo al querido Roberto. Después, cuando corto la charlita, recuerdo que no dije esto, no dije lo otro, no pasen limpio esto, no pasen limpio lo otro. Pero bueno, sépanme disculpar, soy un tipo que no está bien. Un abrazo al querido Lorenzi. Lorenzi me parece que todos los videos los videos míos que ve nunca lo nombro. Y yo lo quiero saludar siempre. Les mando un abrazo a la gente que entiende la esencia del canal, que verdaderamente comenta, esté de acuerdo o no con las ideologías de uno. Pero bueno, nada. No tengo problema en que alguien opine distinto, siempre y cuando sea dentro del marco del respeto. Muchos dirán, no podés exigir respeto cuando no lo tenés. No tengo respeto con quien me falta el respeto o me faltó el respeto. Sobre todo cuando siento que... Muchos dirán, y me anticipo, sé que me respondo solo, pero bueno, les ahorro el comentario, ¿no? Muchos dirán, a vos qué te importa, que esto, que lo otro, de última. Pero algunas cosas de algunas personas me parecen obscenas. Obscenas en el sentido que muestran una herramienta, muestran un pack out, que por ahí es el sueldo de un mes de una persona. ¿Ese tipo tiene la culpa de tenerlo? No. ¿Tiene la culpa de que el sueldo de una persona se represente en un pack out Milwaukee? No, no tiene la culpa. Pero te excitan con Pampita y después te mandan a acostarte con Doña Pepa. No sé si me explico. Este canal, que cuenta con la participación de todos los queridos amigos que nombro siempre, y de coequiper lo tenemos a Gregorio y al querido Miguel. Lo único que pretende es llevar opciones al técnico que recién comienza, o no al técnico, sino al muchacho que tiene el oficio, pero le falta la herramienta para salir a hacerla por su cuenta.
No me gusta hablar de precios, no me gusta hablar de plata, pero, por ejemplo, lo que yo gané por cambiar el termo, más allá de los años de experiencia y todo eso, lo hice porque tengo las herramientas. Si yo tendría que hacer ese trabajo para alguien que me deja ahí con su caja de herramientas y se va a otra obra, a otro trabajo, porque tiene tipos trabajando en todos lados, a mí me pagarían por día. Yo obviamente hace 30 años que trabajo por mi cuenta, entonces lo que yo cobro es lo que sale el trabajo. Cuento con la experiencia y cuento con las herramientas. La experiencia no te la puedo dar, no te la puedo transmitir. Te puedo contar cómo yo resolví determinadas circunstancias. Te puedo decir, mirá que en tal lado hay un pozo, yo lo pasé de esta manera. No quiere decir que cuando vos llegues ahí el pozo esté, que lo pases de la misma manera que yo. Por eso soy de los que cree que los consejos sirven cuando se piden, porque si no, la típica es que sabe este viejo, es pelotudo. Yo no doy consejos. Sí me parece obsceno determinada situación, que no soy quien porque cada uno tiene lo que construyó, logró en la vida. Muchos mirarán y dirán, y yo necesito un martillo, no tengo para comprarlo, vos mirá todo lo que tenés, eso también es obsceno. Son herramientas de trabajo, son herramientas de trabajo. Yo les podría mostrar una herramienta cheta, que tengo 3 o 4, sinceramente, 3 o 4, que no están en el estado que las ven en otro canal. La herramienta que trabaja queda distinta, queda distinta. No me interesa mostrarlas, y ahora la voy a mostrar para que vean que la tengo, pero no quiero que se vaya a la esencia del canal. O sea, una cosa es un coleccionista y otra cosa son los tipos que laburan. Y otra distinta es un tipo que necesita sobrevivir y salir de un tema. Este canal está orientado a la persona que no tiene demasiadas posibilidades para arriesgar en una pinza, en una herramienta. Bueno, este canal, el amigo Miguel, el canal de Gregorio, no es que somos San Martín, nos gustan las herramientas. Compramos herramientas desde la década del 80. Yo por ahí arranqué en el 89-90. Y nada, conocemos un poquito del tema. Después, si ustedes terminan un trabajo y quieren aspirar a algo con un poquito más de nombre, y agarran y la tiran. Pero yo les aseguro que esto está conmigo desde el año 2005. En su momento fue nueva y en su momento es la que agarraba de la caja de herramientas cuando quería trabajar. Tenía mejores, tenía, obviamente. Pero, créanme, que tiene una comodidad, un filo, fue una herramientita versátil por 5 pesos con 50. 5 pesos con 50 literalmente del año 2005. Recuerdo que fue el pago de un trabajo que hice, mínimo. No recuerdo si cambié una termocupla. Compré la pinza. Habría que ver cuánto estaba el dólar en aquella época y a cuánta plata representa de hoy. Pero recuerdo que compré esta pinza y me sobró unos pesitos. Habíamos ido con mi pareja al macro. Yo, como siempre, me decía, ¿te vas a la juguetería? Sí, va. Me traje esta, me traje una francesa que está por ahí con grip, año 2005. Así que bueno, gente, nada, quería que se entienda la idea, capaz que se entiende, capaz que no. Obviamente una persona no es responsable de la situación del país, ni
ni cómo está la situación personal de las otras personas. No lo digo por mí, verdaderamente no me podría quejar. No es que tiro así los billetes, pero estoy con trabajo, que es lo importante. Pero es un poco obsceno. Es un poco obsceno porque el otro día estuve en la bulonera, pregunté cuánto valía para salir de la duda. Un pack-out Milwaukee, dado que los tienen en el medio ahí. Y cuando me tiraron los números, digo, eso es el sueldo de la madre de mi hija, de mis hijas, de la madre de mis hijas, por mes. Y dice, después podés meter 3 módulos más, qué sé yo, y esto y lo otro. No me contés porque no me interesa, le dije. La verdad no me interesa. Yo ando con el pacau de pobre y soy feliz. Les mando un saludo, gente. Espero que estén bien. Bueno, el loco Pushing me mira y ya se fue a dormir. Ya te apago la luz, maestro, no te enojes. Quédate tranquilo. Está empollando, durmiendo, arriba de una pila de tornillos, codos, llaves, bulones. Ahora cuando corto, por ahí hago un videíto cortito de... Chao, gente, gracias. Gracias por acompañarme en este bajón dominguero.